Buenos días, bienvenidos a todos. Gracias por conectarse este lunes, precisamente, en el que se incorporan todos los españoles a la actividad económica después de este periodo de hibernación. Muchas gracias a la Cámara por hacer posible esta conexión. Bueno, pues como anunciábamos en nuestra invitación, vamos a realizar una exposición sucinta y además breve de las circunstancias más relevantes, tanto en relación con la incidencia del COVID en los contratos como en la relación de los empresarios con los consumidores. A tal fin, estamos presentes y conectadas por parte de la firma mi compañera María José Pérez Cejuela, que es una abogada con una dilatada experiencia en el ámbito del derecho mercantil y en el derecho de consumo, es directora general de Comercio y de Consumo de la Comunidad de Madrid y actualmente es consejera de nuestra firma. Y, por otra parte, estoy también yo presente, que soy Soledad Fernández, socia de Montero Aramburu en las áreas civil y procesal. Si les parece, vamos a hacer una primera ronda de intervenciones en las que yo me centraré en la incidencia del COVID en los contratos en general y mi compañera María José en la incidencia del COVID en las relaciones de consumo de empresarios con los consumidores y usuarios. Y después de esta primera ronda, ustedes pues atenderemos, habrá una segunda ronda de intervenciones en las que nosotros pues intentaremos atender a todas las preguntas que nos vayan formulando. Y no se preocupen si alguna pregunta no le podemos dar debida respuesta, porque entonces después de la sesión web contactaremos con vosotros, con ustedes de forma individualizada y os daremos la respuesta que nos solicitan. Sin más preámbulos, si les parece, y deseándoles muchísima salud sobre todo, que es lo más importante en este periodo que iniciamos ahora, este lunes, de vuelta a los trabajos, pues sin más comenzamos la exposición. Empiezo yo precisamente para hablar como hemos dicho, de la influencia del COVID en los contratos. Como sabemos, el COVID pues, no solamente ha afectado profundamente nuestras vidas, sino también el marco jurídico en el que se desenvuelven. Y particularmente, en materia contractual, la influencia ha sido doble. Así, de un lado, se han adoptado por parte del Gobierno una serie de medidas en materia contractual, fundamentalmente para proteger a personas que se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad y, por otro lado, se han producido situaciones de imposibilidad o extraordinaria dificultad de cumplir los contratos con carácter general, no simplemente aquellos contratos en los que existe una persona en situación de especial vulnerabilidad. Si les parece, voy a analizar en primer lugar, de una forma muy sucinta, las principales medidas que se han adoptado por parte del Gobierno. Así, primero, pues se han suspendido los plazos de prescripción y caducidad para el ejercicio de acciones y derechos que se reanudarán una vez que se inicie de nuevo se alce el estado de alarma. La segunda medida más importante es que se han suspendido tanto los lanzamientos como los desahucios de personas que se encuentran en familias en situación de especial vulnerabilidad y que no tienen alternativa habitacional. Igualmente, se han previsto una rebaja de la renta o moratoria para los arrendatarios que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad y cuando los arrendadores sean grandes tenedores o entidades públicas de vivienda. Se ha previsto también una prórroga extraordinaria de la duración de los arrendamientos que finalizan durante el estado de alarma o durante los 2 meses siguientes. Se han establecido igualmente moratorias en favor de personas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad en los determinados contratos de préstamo con entidades financieras, sobre lo que luego volveremos. Y también se han adoptado o se han establecido garantías de suministros básicos o esenciales en la vivienda habitual de personas físicas y una serie de medidas de protección de los consumidores sobre las que hablará mi compañera María José en su intervención. Resulta también de interés hacer una breve mención a una orden que publicó el Ministerio de Transportes en el día de ayer, en el que se hace referencia a una serie de, realmente se aprueban una serie de medidas o ayudas a las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad, que son víctimas de violencia de género y que tienen una necesidad de vivienda. Esto ha generado un gran revuelo en redes sociales porque me han interpretado, en nuestra opinión, que el Gobierno lo que está es habilitando, en cierto modo, la ocupación con K,
de viviendas privadas, un atentado contra la propiedad privada. En nuestra respetuosa opinión, esto no es así, la norma hay que interpretarla de forma sistemática y lo que se prevé es que va a haber unas ayudas públicas a las personas que se encuentren en esta situación, que se van a destinar en primer lugar a pagar los alquileres de viviendas de titularidad pública, titularidad que son propiedad de los ayuntamientos o que han sido accedidas a entidades públicas para su gestión, y que en el caso de que estas sean insuficientes, pues que podrán ocuparse por estas personas viviendas privadas, pero con un título válido de ocupación, es decir, va a tener que ser un contrato de arrendamiento, uno de cesión temporal del uso, y en cualquier caso se va a requerir el consentimiento del propietario. En ningún caso se van a ocupar de forma arbitraria las viviendas de los particulares. Entro ahora a continuación en la segunda parte de la sesión, en la que vamos a exponer aquellas cuestiones más relevantes y recurrentes que se nos han planteado en materia contractual. Así, en materia de préstamos, en materia de arrendamientos, de ejecución de obras, de compraventa de viviendas sobre plano y también relaciones de consumo, no necesariamente de consumo, sino las relaciones de los clubes deportivos y de ocio con sus clientes o sus socios. En materia de arrendamiento, la pregunta más recurrente ha sido si el inquilino tiene derecho a no pagar, a suspender el pago de la renta o a rebajar su importe o a aplazar su pago durante el estado de alarma. Para responder correctamente a esta pregunta, tenemos que distinguir diferentes supuestos. Así, en primer lugar, cuando el arrendamiento sea de vivienda, el arrendatario sea una persona que se encuentre en situación de especial vulnerabilidad y el arrendador sea una entidad pública de vivienda o un gran tenedor. Es decir, una persona física o jurídica que sea titular de más de 10 viviendas, excluidos garajes y trasteros, o una superficie de más de 1.500 metros cuadrados. En este caso, sí tiene derecho el arrendatario que se encuentra en esta situación de especial vulnerabilidad y que así lo acredite documentalmente y también con una declaración de responsabilidad para evitar casos de fraude, que cumple una serie de requisitos que están establecidos en la ley, en los reales decretos que ha publicado el Gobierno, y que lo que viene es a acreditar que si el arrendatario paga la renta, él y su familia o las personas que están a su cargo se quedan sin un mínimo esencial para su subsistencia. Pues tienen en este caso derecho a una rebaja de la renta del 50% durante el estado de alarma y como máximo durante 4 mensualidades, o bien a elección del propietario arrendador a una moratoria en el pago de la renta igualmente durante el estado de alarma y como máximo de 4 mensualidades, renta que se pagaría en los 3 años siguientes de vigencia del arrendamiento o en el tiempo menor que en su caso restase por cumplir. El segundo supuesto sería aquel en el que se arrienda una vivienda, pero no concurren ni en arrendador o tampoco concurren en el arrendatario las circunstancias a las que nos hemos referido anteriormente. En estos casos, ninguna norma obliga a los propietarios a atender positivamente las pretensiones de sus arrendatarios, sino que dependerá de la solidaridad y de los intereses particulares y hasta dónde esté dispuesto a ceder cada una de las partes, o concretamente en este caso el arrendador. El otro gran supuesto sería el del arrendamiento de inmuebles para uso distinto del de vivienda, o incluso los arrendamientos de industria, esto es, de negocios en funcionamiento. En este caso habría que distinguir a su vez 3 supuestos. El primero de ellos sería aquel en el que el inmueble está cerrado, el caso de los hoteles y de los restaurantes. El segundo, aquel en el que el inmueble no está cerrado, pero se ha reducido mucho su uso por el arrendatario como consecuencia, por ejemplo, de la implementación del teletrabajo o durante el tiempo en que la actividad del arrendatario estuvo paralizada. Y en el que en el interior del inmueble únicamente se realizaban actividades menores de guardería, seguridad, vigilancia, mantenimiento, etc. Y el tercer supuesto es el que el arrendatario pues, sigue usando con normalidad el inmueble, pero ha habido una disminución importante de sus ingresos y ventas como consecuencia de esta situación de paralización generalizada o ralentización generalizada de la economía y de confinamiento de las personas. Estoy pensando, por ejemplo, en las oficinas de farmacia que siguen abiertas al público, pero como consecuencia de la suspensión de la atención primaria y del confinamiento de las personas, pues evidentemente están sufriendo un descenso importante en sus ventas. ¿Qué pretenden los arrendatarios en cada uno de estos casos? Pues en el primero de ellos, de cierre total, suelen pretender una suspensión del pago de la renta, en el segundo, de uso reducido, una reducción de la renta proporcional a la reducción del uso del inmueble, y en el tercer caso, lo que suelen proponer es una reducción de la renta en proporción a la disminución de los ingresos.
Pues bien, ¿qué debe hacerse en estos casos? Pues lo que debe hacerse es buscar asesoramiento jurídico experto y, en primer lugar, revisar muy bien los contratos para comprobar si en ellos las partes han contemplado y han regulado la acaencia de supuestos o de hechos como los que estamos viviendo, una pandemia o cualquier suceso de fuerza mayor similar. Pues si se ha regulado y se han establecido las concretas consecuencias jurídicas, hay que estar a esas consecuencias jurídicas, salvo que se opongan a las leyes imperativas, a la moral o al orden público, que son los únicos límites que existen actualmente a la autonomía de nuestra voluntad. Pero ¿qué ocurre en la mayoría de los casos en que no se prevé la situación de pandemia y qué ocurre? Pues en estos casos la polémica está servida porque no hay ninguna norma en el Código Civil ni en la Ley de Arrendamientos Urbanos que dé una solución clara a este supuesto, y tampoco existen precedentes jurisprudenciales porque afortunadamente desde la gripe española de principios del siglo pasado no ha habido ninguna circunstancia igual a la que estamos viviendo, esta pandemia mundial y de efectos económicos pues importantes. Existen así argumentos tanto a favor como en contra de los arrendatarios. Así, a favor pueden invocar la aplicación analógica de los artículos 26 y 30 de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que prevén la posibilidad o la posible suspensión del contrato de arrendamiento a instancia del arrendatario cuando se tienen que realizar obras en el inmueble necesarias para su conservación o impuestas por la autoridad competente que hacen inhabitable la vivienda o inutilizable para el uso pactado el inmueble arrendado. También pueden invocar la aplicación analógica del artículo 1575 del Código Civil, que concede al arrendatario rústico el derecho a una rebaja de la renta cuando pierde más del 50% de los frutos de su cosecha como consecuencia de casos fortuitos extraordinarios y no asegurables como la guerra, la peste, la inundación insólita. Es decir, enumera una serie de circunstancias con unos términos muy decimonónicos, pero que son muy parecidos o son similares a la pandemia actual. Y también pueden invocar la aplicación de la llamada cláusula rebus sic stantibus. Disculpen que use este latinazgo, pero es una institución es una cláusula que se considera implícita en todos los contratos sinalagmáticos, los que generan obligaciones recíprocas a cargo de ambas partes, y que viene a decir que los contratos obligan, efectivamente, pero obligan mientras que las cosas continúen así, mientras que la situación que existía cuando se celebró el contrato pues permanezca o perdure durante su ejecución. Esta figura jurídica, que es de creación jurisprudencial, significa también, o lo que viene a establecer es que cuando se produzca una alteración extraordinaria, radicalmente imprevisible de las circunstancias que existían en el momento de su celebración y en un momento posterior durante la ejecución del contrato, que provoque una ruptura del equilibrio entre las prestaciones a cargo de ambas partes, de forma que a una de ellas el cumplimiento de su prestación es excesivamente desproporcionada o es excesivamente gravosa, pues puede la parte perjudicada instar la revisión o modificación de los términos del contrato o, en última instancia, en el caso de que la finalidad económica del contrato haya quedado frustrada definitivamente, podría instar su resolución. Esta figura jurídica, como hemos dicho, que es de creación jurisprudencial, de aplicación muy restrictiva, se había utilizado, aplicado por el Tribunal Supremo en muy raras ocasiones, exigiendo un escrupuloso cumplimiento de todos los requisitos exigidos jurisprudencialmente, pero se puede decir que a raíz de la última crisis económica y financiera ha habido una aplicación mayor, en mayor número de casos, y llegando a declarar el Tribunal Supremo que esta crisis, que arrancó con la quiebra de Lehman Brothers, era de efectos tan profundos y tan continuados en el tiempo que podrían ser esa circunstancia radicalmente imprevisible y extraordinaria que rompiese el equilibrio de las prestaciones y que causase una desproporción exorbitante entre las prestaciones a cargo de ambas partes. Y, por tanto, autorizarse a la modificación de los contratos. ¿Qué argumentos tenemos a favor de los arrendadores? Pues no son pocos y también muy poderosos. Así, los arrendadores pueden oponerse a la aplicación analógica de los artículos 26 y 30 de la Ley de Arrendamientos Urbanos porque la situación no es igual. En aquellos artículos lo que se prevé es que el arrendatario queda privado de la posesión del inmueble, porque en él se están haciendo unas obras de rehabilitación que hacen la vivienda inhabitable o
vamos, inutilizable la nave o el local de negocio. En cambio, en estas situaciones, el arrendatario continúa en la posesión del local, la posesión pacífica del local, incluso tiene sus enseres, sus instalaciones, las continúa teniendo en el local. Tampoco entienden, o se puede entender por parte de los propietarios que no es aplicable el artículo 1575 del Código Civil, puesto que este artículo es una norma especial dictada para proteger a los arrendatarios rústicos y que, por tanto, como toda norma especial, no procede su aplicación analógica a supuestos no expresamente contemplados en la norma. Además, también se puede alegar que el artículo 1575 se refiere a un bien productivo, a la tierra. En cambio, cuando se cede en arrendamiento un inmueble urbano, el inmueble no es productivo, lo que es productiva es la actividad del arrendatario. Por lo tanto, es el arrendatario el que tiene que sufrir el riesgo de paralización o cese o reducción de su actividad como consecuencia de la pandemia. De hecho, al arrendatario le hubiera afectado igualmente la pandemia si hubiera desarrollado su actividad en un local de su propiedad y no en un local alquilado, ¿no? Y por último, que tampoco procedería, por ser muy precipitado, la aplicación de la cláusula rebus sic stantibus, porque en la jurisprudencia anterior se hacía referencia a una crisis de efectos profundos y prolongados, que por tanto altera las bases sobre las que se celebró un contrato de una larga duración. En cambio, no sabemos cómo va a ser la recuperación de esta crisis, si va a ser una recuperación en V que por lo tanto aumenten o exponencialmente los ingresos de la actividad en los próximos meses y años. Es decir, aún es pronto para la aplicación de esta cláusula. En definitiva, como hemos dicho, la polémica está servida y nuestra recomendación es, por lo tanto, que se negocie de buena fe, se intente alcanzar una solución amistosa y que esta solución amistosa se documente debidamente para evitar, en definitiva, controversias futuras que no sabemos cómo van a resolver los tribunales por lo extraordinario de esta circunstancia que estamos viviendo. En materia de préstamos, la cuestión jurídica más recurrente que nos han formulado es si se pueden dejar de pagar las cuotas de los préstamos alegando la pandemia como fuerza mayor. Bueno, pues para responder a esta pregunta igualmente hay que distinguir supuestos. Así, cuando el prestatario es una persona que se encuentra en una situación de especial vulnerabilidad, el prestamista es una entidad de crédito y nos encontramos ante un préstamo hipotecario para adquirir una vivienda o bien para adquirir un local de negocio, un inmueble donde se desarrolla la actividad empresarial o profesional, o bien se trata de un préstamo hipotecario para adquirir un inmueble que se encuentra en situación de alquiler, pero respecto del cual no se reciben rentas durante el estado de alarma y un mes después, pues, y también otros préstamos no hipotecarios que son asumidos por estas personas en especial situación de vulnerabilidad, se tiene derecho a una moratoria en el pago de las cuotas de 3 meses prorrogables por acuerdo del Consejo de Ministros. Y durante esta moratoria, evidentemente, pues no se devengan las cuotas ni intereses remuneratorios, tampoco se generan intereses moratorios y la entidad financiera no puede declarar vencido anticipadamente estos préstamos. Hay en los reales decretos del Gobierno, concretamente en el 8 y en el 11, también una medida especial para los fiadores y avalistas que se encuentren en situación de especial vulnerabilidad en estos préstamos a los que me acabo de referir. Y es que ellos pueden exigir a la entidad financiera que agoten el patrimonio del deudor antes de reclamarles o exigirles a ellos la deuda, aun cuando en la escritura pública hubieran renunciado al beneficio de exclusión. ¿Qué ocurre en el resto de préstamos? Pues en el resto de préstamos en el que no se den estas circunstancias no existe un derecho legalmente reconocido a dejar de pagar las cuotas por la situación de fuerza mayor. Ello no obsta a que si nos encontramos en una situación delicada porque nuestra actividad se ha visto interrumpida de una forma abrupta, como es el caso de los hoteles, o se ha visto pues reducida considerablemente por esta paralización general de la economía y confinación de las personas, porque podemos plantear de una forma transparente a la entidad financiera nuestra situación y solicitar una moratoria o bien una refinanciación que evidentemente tendrá que pasar por el consentimiento de la entidad financiera. Es importante que revisemos muy bien nuestros contratos de préstamos y particularmente aquellas obligaciones no esenciales, pero que también suelen tener algunos prestatarios que tratan de garantizar la devolución del préstamo, como por ejemplo mantener un determinado nivel de liquidez, mantener un determinado nivel de endeudamiento, no otorgar garantías a favor de terceros, etc. ¿Por qué? Porque puede ocurrir que la situación en la que nos encontramos, en la que incluso tendremos que acudir a líneas de financiación que esta
ofreciendo el Estado con carácter extraordinario, pues tengamos que cumplir irremediablemente estas obligaciones que se llaman covenants. Pues bien, hay que revisar bien los contratos por si hubiera que hacer algún tipo de comunicación a la entidad financiera a fin de que ésta no declare vencidos anticipadamente los préstamos. Entendemos que en este caso sí que estaríamos ante una situación de fuerza mayor que podría impedir temporalmente el cumplimiento de estas obligaciones accesorias. Otra cuestión muy recurrente en materia de préstamos es si podría instarse la revisión de las condiciones económicas de los mismos con base a la cláusula rebus sic stantibus. En nuestra opinión, esta cláusula a la que me he referido con anterioridad no es aplicable a los préstamos por la sencilla razón de que estos contratos, una vez que se han perfeccionado con la entrega del capital prestado del prestamista al prestatario, solo genera obligaciones a cargo de una de las partes, concretamente del prestatario. Es decir, no son contratos que generan obligaciones sinalagmáticas o recíprocas, en las que la obligación de una de las partes es la causa o razón de ser de la obligación a cargo de la otra parte, con lo cual no procedería en nuestra opinión. En materia de contrato de obra, la pregunta también más recurrente ha sido si se puede paralizar la ejecución de la obra. Para responder a esta pregunta, tenemos que distinguir periodos temporales. Por un lado, desde que se declaró el estado de alarma hasta que el 30 de marzo se acordó por el Gobierno la suspensión de todas las actividades económicas no esenciales, el periodo del 30 de marzo al 9 de abril en que han estado suspendidas, o hasta el día de hoy, en el que han estado suspendidas todas las actividades económicas no esenciales, y a partir del día de hoy en que vuelve a reanudarse las actividades que son no esenciales, entre ellas la ejecución de las obras. Pues bien, durante estos periodos en que no está oficialmente e imperativamente paralizada la actividad de ejecución de obras, es importante no ampararse en una mera alegación de causa de fuerza mayor para no continuar con la ejecución, sino que resulta imprescindible, y así lo recomendamos, que se acrediten cumplidamente las razones que impiden continuar con la ejecución de la obra. Así, por ejemplo, pues la falta de equipos individuales de protección, la propia renuncia de los trabajadores porque tienen temor al contagio, la falta, o sea, que no estén abiertos hoteles ni restaurantes en el caso de trabajadores desplazados y por lo tanto no se les puede proporcionar ni alojamiento ni alimentación, en el que algunos tajos no puedan cumplirse las distancias de seguridad necesarias para evitar el contagio, etcétera. Por parte de los promotores, nuestra recomendación es la misma: exijan ustedes a los constructores que acrediten por qué no pueden ejecutar la obra en estos periodos en que esa actividad no ha estado paralizada por el Gobierno. Así, pues lo que recomendamos a los promotores es que pidan al director de la obra encargado de la seguridad y salud en la misma que elabore un protocolo de actuación que elimine el riesgo del contagio, lo comunique a los constructores y les exija que aleguen y prueben por qué no pueden cumplir ese protocolo. Los constructores, por su parte, podrían pedir un informe a sus propios técnicos internos de seguridad y salud o incluso un informe pericial de una empresa experta independiente. Otro ámbito en el que se han generado muchísimas consultas ha sido en el de compraventa de viviendas sobre plano por los promotores. Están muy inquietos porque nos preguntan, bueno, ¿qué ocurre si no puedo entregar las viviendas en plazo? Pues bien, durante el tiempo en que la ejecución de la obra ha estado paralizada, bien imperativamente o bien porque el constructor ha acreditado cumplidamente que no puede continuar con la ejecución sin poner en riesgo la salud de sus trabajadores y la salud pública en general, durante ese tiempo entendemos que queda ampliado por un periodo igual el plazo de entrega de la vivienda. Nuestra recomendación es que se comunique a los compradores, se comunique también a las entidades financieras que hayan otorgado los avales en garantía de la ejecución y entrega de las viviendas para que no se ejecuten de forma anticipada, y que la última recomendación es que una vez que la vivienda esté terminada, pues requieran de forma fehaciente a los compradores para su entrega. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Porque el Tribunal Supremo y la jurisprudencia no exige que el retraso en la entrega de la vivienda sea prolongado, especialmente intenso, para que los compradores tengan derecho a resolver los contratos de compraventa, sino que basta un mero retraso. Con lo cual, una vez que se requiere fehacientemente para que se adquiera para que se otorgue la escritura pública de compraventa, pues no hay posibilidad de resolución, aunque se esté fuera de plazo. La segunda cuestión que nos plantean los promotores es
¿qué ocurrirá con aquellos compradores que no puedan escriturar? Porque no puedan obtener la financiación como consecuencia de la crisis del COVID, han perdido sus empleos, afectados por un ERTE, su actividad profesional o empresarial pues, se ha reducido significativamente. Pues bien, con carácter general, la jurisprudencia anterior, referida a la crisis económica 2008, 2013, 14, lo que prevé es que no procede a alegar la cláusula rebus sic stantibus para resolver estos contratos de compraventa cuando no se puede obtener la posibilidad, no se puede obtener financiación para escriturar estas viviendas. Pero no se cierra del todo la puerta. Lo que dice el Tribunal Supremo es que hay que analizar caso por caso las concretas circunstancias concurrentes para valorar si efectivamente existe esta imposibilidad absoluta de obtener financiación, qué grado de implicación ha tenido además la entidad promotora para ayudar al comprador a obtener esta financiación, etcétera. Hay que analizar, por tanto, caso por caso. Pues nada más, yo creo que voy justísima de tiempo. Lo último, nada más, rápidamente, es otra pregunta muy recurrente en caso de los clubes deportivos y de ocio, que se pueden seguir girando las cuotas. Hay que nos preguntan si pueden seguir girándose las cuotas. Hay que distinguir 3 casos diferenciados. El primero, que estas entidades sean asociaciones sin ánimo de lucro. En ese caso, entendemos que sí se pueden seguir girando las cuotas mínimas de mantenimiento del club, porque estas son cuotas que se pagan a fondo perdido por la mera pertenencia a la asociación, por la adhesión a un proyecto social común. Cuando las entidades tienen forma mercantil y además los socios son socios mercantilmente hablando y la titularidad de la acción o participación lleva aparejada como prestación accesoria al pago de las cuotas de mantenimiento del club, entendemos que también como regla general podrían seguir girándose, aunque habría que analizar en cada caso los estatutos de estas sociedades y sus normas de régimen interior, por lo que pudieran regular para situaciones de pandemia. Y el último supuesto, más delicado, que ya explicará mi compañera María José, es el de entidades que son sociedades mercantiles que explotan las instalaciones deportivas y que tienen relaciones de consumo con sus clientes y en que en principio pues tendrían que dejar de estirar las cuotas hasta que no puedan prestar los servicios con normalidad. Sin más, le doy la palabra a María José. Muchas gracias, Soledad. La verdad que ha sido una intervención estupenda y muy clarificada. Yo creo que las personas que nos estén escuchando han podido, bueno, pues por lo menos resolver dudas y ponernos en la realidad que estamos viviendo. Yo les voy a hablar de la situación de los empresarios ante esta situación tan excepcional como es una crisis sanitaria del coronavirus y esas relaciones contractuales del empresario con los consumidores. Es verdad que desde la proclamación del estado de alarma en España por el Real Decreto 466/2020, el 14 de marzo, ha sido un cambio en nuestra situación no solamente personal, económica, laboral, social y sobre todo lo más importante, el hecho de esas restricciones de movilidad también han hecho pues, que la actividad empresarial, el comportamiento, la conducta de los empresarios haya sido pues, casi una lucha por su supervivencia. Todo lo que yo les voy a decir aquí, todas las exposiciones e informaciones que quiero que sirvan como unas herramientas básicas para los empresarios, no solamente sevillanos, sino los empresarios de toda España, sirvan, pero siempre con una base de todas las disposiciones normativas que el Gobierno ha ido aprobando en estas últimas semanas y al mismo tiempo todas las publicaciones y todas las informaciones, no solo del Gobierno, el Ministerio de Consumo y los diferentes ministerios que forman parte de este comité o esta comisión de crisis que tenemos por el COVID-19. Y es verdad lo que les decía, este comportamiento de los empresarios ha sido un comportamiento excepcional ante una situación totalmente inesperada. Y de momento, la declaración de actividades esenciales hizo casi un confinamiento y una paralización total de la actividad económica del país. Estas actividades esenciales, que ya saben ustedes que son todo lo que son bienes, productos, servicios de primera necesidad, alimentación, aseo, hogar, sistema sanitario, medicamentos, prensa, comunicaciones tanto de titularidad pública como privada, etcétera. Ustedes saben que el anexo del Real Decreto es bastante extenso. Sí es verdad que hoy, entre hoy y mañana, depende de que la comunidad autónoma el lunes de Pascua sea festivo o no, se incorporan aquellos trabajadores por cuenta ajena de actividades no esenciales. Estos trabajadores son los que quedaron
sujetos o aceptaron de alguna manera las disposiciones del Real Decreto 10/2020, donde se disponía de una prestación retribuida, recuperable a trabajadores por cuenta ajena hasta el 9 de abril. Del 9 de abril al 13 son los días festivos de Semana Santa, y si es festivo como lunes de Pascua, se incorporarán mañana martes 14 de abril y los que no, el resto de comunidades autónomas, hoy lunes 13. Y hay que hacer un hincapié importante en el sentido de que seguimos en estado de alarma. El Real Decreto 487 de abril así lo dice. Nosotros tenemos una prórroga de estado de alarma, con lo cual todas las disposiciones del estado de alarma del 14 de marzo siguen vigentes. Lo único que ha habido una incorporación laboral de esos trabajadores por cuenta ajena de actuaciones o de actividades no esenciales. Y es verdad que siempre con aquellos requisitos y medidas preventivas que también el Gobierno en su último Consejo de Ministros del pasado martes nos explicó con bastante detalle. Son medidas preventivas, son un conjunto de medidas como un código de buenas prácticas para, de alguna manera, implantar en las empresas. Es decir, seguir respetando esa distancia de seguridad entre los empleados. Si es un centro o es un trabajo donde hay una interacción con personas, con público, todavía con más severidad y con más rigurosidad, ese respeto de la distancia de seguridad. Igual en los elementos comunes que puedan tener ese centro de trabajo. Reducción de jornadas en algunos centros, porque por su dimensión y su tamaño no puedan respetar esas distancias de seguridad. De alguna forma también evitar pues, en mujeres embarazadas o personas de riesgo o personas que hayan estado en contacto con personas que hayan podido contraer o pueden estar pasando esta enfermedad. Se trata de que no haya un rebrote, se trata de que no haya una propagación del virus, aunque haya una incorporación ya laboral de estos trabajadores por cuenta ajena. Pero seguimos estando en estado de alarma y eso hay que respetarlo con todas las condiciones que se promulgaron el 14 de marzo. A mí me gustaría también hablar de estas relaciones con los empresarios y con los consumidores. Es decir, porque en el Real Decreto 11 hay una serie de, una modificación, una forma diferente de llevar a cabo la resolución de los contratos. Es verdad que yo creo que para que no haya unas controversias futuras desde el punto de vista jurídico, creo que deberíamos delimitar 3 tipos de contratos. Los contratos que no les afecta para nada esta crisis sanitaria, por lo cual se tienen que desarrollar y ejecutar como dicen y como ambas partes de alguna manera acordaron, porque los contratos, como ustedes saben bien, son fuerza de ley para las partes. Aquí también, como decía mi compañera, está esa buena fe jurídica entre las partes. Entonces, esos contratos se desarrollarán normalmente. El segundo bloque de contratos son aquellos que puede afectarles una parte en el cumplimiento de esa prestación. Nos referimos, por ejemplo, a contratos que se refieren a entregas de bienes, de productos sucesivos, en los cuales la entrega posterior de esos productos o de esos bienes al consumidor no alteran, digamos, la parte esencial o el objeto esencial del contrato. Pueden seguir cumpliéndose y el consumidor debe, de alguna manera, aceptar esa prestación por parte del empresario. Y el tercer bloque de contratos es esos contratos que no se pueden cumplir por la crisis y por la situación de estado de alarma que estamos viviendo. Entonces, tanto el artículo 36 del Real Decreto, en el primer apartado como en el segundo apartado, nos viene a decir que, en todo caso, el consumidor siempre tiene derecho a la resolución del contrato en un plazo de 14 días. Si bien es verdad que hay un plazo, que también se pone, de 60 días, para que ambas partes puedan llegar a un acuerdo. Es decir, aquí como prima, como hemos dicho, esa buena voluntad, la voluntad de las partes, el principio de buena fe jurídica, en que el empresario pueda dar una prestación alternativa al consumidor o una prestación en un momento temporal posterior. Si el consumidor lo acepta, pues el contrato se ejecuta con normalidad, pero si aún así en esos 60 días no hay un acuerdo de ambas partes, se puede resolver el contrato en 14 días y al consumidor tiene que abonársele por parte del empresario las cantidades abonadas. ¿Estamos en un caso de fuerza mayor? Estamos en un caso de fuerza mayor porque la fuerza mayor, y así como dice nuestro derecho español, son situaciones
imprevisibles, pero además de imprevisibles, inevitables. Pero es verdad que la persona o la parte del contrato que quiera alegar fuerza mayor tiene que probar esa fuerza mayor. No es lo mismo una dificultad en el cumplimiento a que no se pueda cumplir en ningún momento temporal de ninguna forma alternativa. Por lo tanto, si el empresario quiere alegar fuerza mayor para no devolver las cantidades abonadas por el consumidor, tiene que probarla, es una prueba absoluta, una prueba jurídica total, es decir, tiene que probarse. ¿Qué está pasando ahora con el cumplimiento, con estas relaciones contractuales entre empresario y consumidor? Como les decía antes, este principio de buena fe impera como algo importante entre ambas partes. Es decir, el empresario puede hacer dentro de una posibilidad que no altere ese objeto esencial en el contrato, una prestación alternativa, pero siempre tiene que haber una aceptación por parte del consumidor. Estamos hablando de una serie de consultas que yo he tenido durante estas semanas, sobre todo de los viajes combinados, de la contratación de viajes que pueden ser devenir imposibles porque de alguna manera no pueden ya viajar por la declaración del estado de alarma. En estos casos, el empresario, el detallista o el minorista puede ofrecer al consumidor un bono de un periodo de vigencia de 1 año a partir de que se suspenda ese estado de alarma, y el consumidor puede llevarlo a efectivo este bono o puede no utilizarlo, y después de ese plazo de vigencia de 1 año puede pedir al empresario que se le reembolsen las cantidades abonadas. Estos bonos tienen siempre que tener el pertinente respaldo financiero por parte del empresario. Puede ocurrir también que el consumidor quiera rescindir el contrato y quiere que se le abonen las cantidades que ha pagado. En ese caso, si todos los proveedores de ese viaje combinado han devuelto esas cantidades, no hay ningún problema, pues también se le devuelven las cantidades totales al consumidor. Si no se han devuelto, se han devuelto parcialmente esas cantidades, se puede devolver parcialmente al consumidor las cantidades que han sido de alguna manera devueltas al minorista o al detallista, y aparte ese bono que les decía de un año descontando esas cantidades parcialmente que ya han sido abonadas. Otra pregunta, otra consulta que es bastante frecuente, que ha hablado algo mi compañera también sobre los alquileres. A mí me preguntaban, ¿qué ocurre con los alquileres de locales? ¿Qué ocurre con los alquileres de locales comerciales? Nada dicho las disposiciones normativas del Gobierno Ejecutivo en España sobre este tipo de locales. De alguna forma estamos hablando solamente de viviendas habituales y de estos consumidores vulnerables o vulnerables severos o de exclusión social. Es de lo que se refiere la norma, no habla de locales. Y son preguntas que yo entiendo que muchos autónomos y muchos comerciantes les interesa mucho también saber qué pasa con el pago de este alquiler de los locales, que son sus negocios y sus trabajos. Yo me gustaría hablarles un poco de los casos concretos, ¿no? Por ejemplo, los casos de suministros básicos, suministro del agua, de la luz, del gas, se tienen que dar, obviamente, estos suministros básicos no se pueden cortar a las personas, como les decía antes, que sean consumidores vulnerables o que sean vulnerables severos o que de alguna manera tengan todos los requisitos del bono social. Nunca el gobierno ni las empresas, el gobierno va a autorizar que estas empresas suministradoras vayan a cortar suministros a estos consumidores. Y de hecho el gobierno ha dado un paso más en este sentido. Ha hecho una prórroga de vigencia del bono social hasta el 15 de septiembre de este año, aunque antes les cumple a algunas personas, se prorroga automáticamente hasta el 15 de septiembre. ¿Qué ha ocurrido con otros suministros como puede ser, por ejemplo, el gas, la luz? Bueno, pues una congelación de tarifas, es decir, tanto el butano, el propano como el gas natural permanecerán esas tarifas que se aprobaron, pues en el caso del butano, propano en enero del 2020 y para el gas natural en diciembre del 2019. ¿Qué ocurre también pues, con esas clases extraescolares, gimnasios, academias, etc.? Pues volvemos un poco también a lo que anteriormente hemos dicho, el principio de buena fe, el contrato, la voluntad de las partes. Es decir, si el empresario, con el consentimiento del consumidor, puede realizar la prestación de otro modo, de otra forma, de una manera sustitutoria, y el consumidor está de acuerdo,
el contrato se ejecuta. En caso de que el consumidor no acepte esa prestación sustitutoria alternativa, tiene derecho a que se le devuelvan en 14 días las cantidades abonadas al empresario. Estamos hablando también, pues estas clases, por ejemplo, que a veces se dan online, pues de actividades de música o pintura que se están haciendo online y que el consumidor lo acepta así, pues el contrato se ejecuta. Hay otras clases que son imposibles por la medida de confinamiento que tenemos, por la declaración de estado de alarma, como estamos hablando de una clase de pádel, pues una clase de pádel obviamente no se puede dar, con lo cual el empresario podrá ofrecerle pues una minoración en las cuotas de los meses siguientes, algún bono compensatorio, por ejemplo, de clases de pádel a su familia, a sus hijos. Es decir, tiene que ser siempre un acuerdo, una voluntad de ambas partes. Pero en el caso de que el consumidor no lo acepte, las cantidades tienen que ser abonadas. Por supuesto, como muy bien ha dicho mi compañera, no se pueden pasar al cobro mensualidades nuevas ni sucesivas hasta que llegue la suspensión total del estado de alarma y vuelva al estado de normalidad. Entonces, en ese caso, se volverán a pasar esos recibos y digamos, stand-by o suspensión no significa la rescisión del contrato si ambas partes no tienen la voluntad de hacer dicha rescisión del contrato. ¿Qué ocurre también, por ejemplo, con los comedores, con el pago de cuotas de colegios, etcétera? Bueno, en la Comunidad de Madrid se adoptó por el Gobierno regional una medida de devolver a los padres todo el periodo temporal que los niños no han acudido a los centros educativos. Por supuesto, supresión también y devolución de comedor, transporte, clases extraescolares, etc. Esto en la enseñanza pública y concertada, exactamente lo mismo. Es decir, que si se pueden dar clases online, se pueden cobrar las cuotas educacionales, lo que no se puede cobrar es el transporte, actividad extraescolar, comedores, etc. Otro caso muy frecuente de consulta, una plaza de parking de garaje que yo utilizo habitualmente para ir a mi lugar de trabajo. Bueno, pues en este caso también voluntad de partes, pero no puede el empresario lucrarse con una cantidad abonada por el consumidor cuando esa prestación no se está desarrollando. Si es tan público y notorio que no estamos en estado de alarma, que hay confinamiento, que no nos podemos mover, no podemos llevar el coche al parking porque es de imposible cumplimiento. Por lo tanto, en este caso no se pueden pasar sucesivas cuotas y tienen que devolverse las cantidades abonadas al consumidor si éste así lo requiere. Otra cosa, por ejemplo, imaginarse que estas personas hasta el 13 de marzo, personas por cuenta ajena que trabajaban en actividades esenciales y necesitaban esa plaza de parking para desplazarse a sus lugares de trabajo. Entonces, bueno, pues obviamente ese contrato sí se ejecutará con la persona que aparque y que esté utilizando porque sigue trabajando y sigue necesitando esa plaza de parking. Pero para la inmensa mayoría de las personas que obviamente están teletrabajando y no están acudiendo a su lugar de trabajo, no podrán cobrársele ni pasarle esas cuotas al cobro al consumidor. También quería hacerle referencia porque ha salido bastante en la prensa el tema de los funerales, de ceremonias religiosas, velatorios, etc. Es una orden que el Gobierno publicó, es la orden 298, hay que recordar, de 30 de marzo, donde nos habla de dos cuestiones importantes, yo creo, porque es la primera desarrollo normativo, aunque sea con rango de orden, donde se habla un poco de la regulación de los precios en esta situación de crisis sanitaria. Estamos hablando, por un lado, que se prohíben todos los velatorios y ceremonias fúnebres, tanto fallecidos por coronavirus como las personas que han fallecido por otra causa. Ahí no hay distingo, ni hay discriminaciones. Y por otra parte, el presupuesto, lo que hay que cobrar en este tipo de celebraciones fúnebres y enterramientos, tienen que ser a precio y los precios que se fijen, que hayan fijado estas empresas a fecha de 14 de marzo. Es decir, cuando se proclama el estado de alarma, este es el precio, o sea, ahí se congela esa tarifa de precios, no puede haber precios posteriores incrementándose el precio inicial. Con lo cual, es la primera orden, el primer desarrollo normativo que tenemos de regulación de precios de algún servicio de atención al ciudadano. Y para más,
Si han cobrado de más, tienen 6 meses de oficio, que esta connotación es importante, 6 meses para hacer la devolución de los incrementos que hayan cobrado a estos ciudadanos. Es decir, claramente no hay misa, no hay traslado, no hay velatorio, no hay tanopraxis, todas estas actuaciones que rodean a estas celebraciones fúnebres y velatorios que no se están realizando no pueden ser cobradas. Por lo tanto, por un lado, la congelación de las tarifas. Por supuesto, en ese presupuesto tiene que ir detallado lo que se está cobrando al consumidor y, por otra parte, la congelación de los precios. También decía mi compañera el tema de los clubes, que es importante, ¿no? Clubes deportivos, clubes sociales. Aquí no solamente es que pertenezcas al club por una actividad concreta, sino que el club con sus socios tiene unas ventajas también que van a más. Por ejemplo, entrar a espectáculos, a eventos, adquirir ciertos productos o ropa deportiva a otro precio inferior. O sea, una serie de, digamos, beneficios o ventajas que por ser socio de ese club pues pueden tener efecto. En este caso, no solamente se trata del abono o no abono de la cuota, que también será un acuerdo entre la voluntad de partes, obviamente, y donde el empresario procurará una prestación alternativa, sustitutoria, incluso un beneficio que puede ser compensatorio para el consumidor, como les decía, pues un bono familiar, un bono de clases, o sea, un montón de sustituciones o de compensaciones que podría hacerse el empresario a sus asociados o a los consumidores. Pero siempre, como les decía antes, siempre con esa voluntad de partes y esa aceptación por parte del consumidor. Yo creo que es muy importante que nos refiramos a que tanto empresario como consumidor tienen esa voluntad de ley y de que se cumpla el objeto de ese contrato. Hay veces que se podrá cumplir, quizá posponiéndolo en el tiempo ese cumplimiento o por haciendo una prestación alternativa, pero siempre aquí tiene que tener esa aceptación el consumidor. Yo creo que es importante que veamos que aquí el principio de la buena fe en ambas partes es algo que impera y algo que se tiene, aparte de las leyes, aparte de que nosotros tenemos en nuestro derecho el Pacta Sunt Servanda, que está incluido en muchos códigos, muchos artículos del Código Civil, en el 1255, 1258, pero yo creo que aquí también impera, sobre todo porque es una situación excepcional que nos ha venido a todos también de una manera excepcional, inevitable e imprevisible. Por lo cual, yo creo que en el tema de contratos es importante averiguarlo. Todos los de tracto sucesivo, todos los de los bienes y entrega de productos, obviamente, pues estaremos a ver si esa prestación sustitutoria no afecta a lo esencial del contrato. También he tenido algunas consultas que me gustaría poner aquí en común con todos ustedes, que es el tema también de la telefonía, ¿no? El tema de la telefonía, internet, etcétera. Los servicios tienen que seguir prestándose, obviamente, tanto en telefonía fija, en banda ancha, en móviles, con todos los abonados. Y aunque en algún momento hubiera, incluso incluidos en el contrato, una manera de resolución de los servicios, etcétera, esto no puede realizarse, a no ser que sea por un tema de inseguridad o de seguridad o de peligro en las redes, pero se tiene que seguir prestando el servicio con toda normalidad a los ciudadanos. Lo único que no está permitido en estos momentos y por el estado de alarma es las situaciones de cambios de portabilidad, de números, tanto en telefonía fija como móvil, o campañas comerciales de estos operadores telefónicos. Es decir, pero se evita, lo que se quiere evitar con estas medidas es precisamente que ningún empleado de la compañía tenga que acudir a ningún domicilio o ningún consumidor tenga que acudir a alguna compañía a hacer algún trámite de este tipo cuando no es un trámite urgente o cuando no es un trámite de fuerza mayor. Por lo tanto, el servicio normal se tiene que seguir prestando sin ningún tipo de argumentaciones de que pueda incluir el contrato, etc. Yo creo que, bueno, los sectores los he ido un poco denominando un poco de las preguntas y consultas que nos han hecho en estas últimas semanas. Tengo que decirles que esto es una producción normativa continua y constante, sobre todo por las noches, y se publica al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado,
Entonces uno tiene que estar continuamente atenta y seguramente habrá más cambios normativos que cambien, a lo mejor modifique parcialmente o no alguna disposición normativa que ya ha dictado el Gobierno, pero tenemos que estar a lo que ahora mismo está publicado, a lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa. Es un artículo 38 que defiende al consumidor en todo lo que refiere a la resolución de los contratos, pero ya les digo, este principio de buena fe impera en ambas partes. Yo creo que tengo que darles las gracias por permitirme, tengo que dar las gracias al Club Cámara, a la Cámara de Sevilla, por permitirnos hoy desde Madrid este pequeño encuentro con todos en el Club Cámara, al cual felicito por su gran labor que está haciendo, a mis compañeros del despacho Montero Aramburu de Sevilla, que la verdad es increíble trabajar con ellos porque una siempre está contenta trabajando con Montero Aramburu porque siempre tienes esa positividad de que las cosas van a salir bien y de hecho salen bien. Entonces agradecer a mis compañeros mucho el que hayamos dejado un poquito a Madrid asomarse a esta ventanita de esta videoconferencia, de esta webinar y bueno, yo me pongo a su disposición a todas las personas que nos puedan estar escuchando ahora para cualquier duda, para cualquier consulta en tema consumo y en los temas que ustedes deseen, porque siempre podremos ayudarles y si no, pues buscaremos la solución entre todos, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. No sé si tenemos muchas preguntas o no. Disculpen todos los asistentes, pero mientras conseguimos contactar con Soledad para que levante el micrófono, voy a dar paso a María José, que nos está escuchando. Disculpe, se ha arreglado. Perdón, no me he dado cuenta del micrófono, disculpadme. No, yo pensaba que era yo, fíjate, y estaba diciendo, ya he tocado alguna teclita que no debía. He sido yo, disculpadme, no me he dado cuenta que tenía el micrófono silenciado. Una de las preguntas que me habían consultado era si dentro del concepto de gran tenedor se consideraban los plenos propietarios o los usufructuarios. El Real Decreto Ley 11/2020 habla de titulares, no dice de qué derecho tiene que ser titular la persona en cuestión. Y entiendo que como se trata de tener cedidos en arrendamiento los inmuebles, por titular habrá que entender al usufructuario, que es el que tiene la capacidad de ceder en arrendamiento el inmueble. Con lo cual entiendo que una persona que sea titular de más de 10 inmuebles urbanos, aunque la actualidad de alguno de ellos sea en usufructo, también estaría afectado por la norma y estaría obligado, frente a un arrendatario en situación de especial vulnerabilidad, a rebajar la renta o a aceptar una moratoria de 4 meses en la mensualidad de la renta. Otra cuestión que me planteaban en relación con esta figura de gran tenedor era si era necesario que estos 10 inmuebles que se titulan como mínimo se titulasen además, estuviesen además accedidos en arrendamiento en su totalidad. La verdad que el Real Decreto Ley no distingue y siempre hay una frase a la que acudimos los abogados que dice que donde la ley no distingue no se puede distinguir. Con lo cual, en principio me inclino porque no es necesario que se sea titular de 10 inmuebles y que los 10 inmuebles en cuestión estén cedidos en arrendamiento. No es una exigencia de la norma. Aprovecho también de dar la palabra por última vez a María José para hacer alusión a una orden que se publicó precisamente anoche del Ministerio de Sanidad en relación a los contratos de obra.
porque hablábamos de que en una primera fase, desde el 14 de marzo al 30 de marzo, estuvieron paralizadas las actividades económicas, no estuvieron paralizadas, perdona, las actividades económicas a partir del 30 de marzo al 9 de abril. Hoy mismo se ha reanudado, estaban paralizadas todas las actividades económicas no esenciales y a partir del día de hoy se reanudaba la actividad de la construcción. Pues bien, esta orden lo que hace es exceptuar aquellas obras que se ejecuten en inmuebles ya existentes y en que exista riesgo de, de contacto con otras personas que se ubiquen en el inmueble por motivos de residencia, trabajo, etc. Estas obras siguen suspendidas. Por lo tanto, en esos casos existe una razón obvia de imposibilidad de continuar con la ejecución de la obra y, por tanto, de no aplicación de penalizaciones por parte del promotor y también de imposibilidad de resolución de los contratos de arrendamiento. Y nada más, pues estamos a su disposición. También quiero dar las gracias al Club Cámara y nada, que cualquier cuestión que nos quieran seguir preguntando, pues estamos a su disposición y la atenderemos individualmente después de esta sesión. María José. Yo quería responder una consulta, varias consultas que las unifico. Es verdad, no he hablado del plazo de la devolución del producto y del derecho de desistimiento. Es verdad que no es muy clara tampoco la norma ahora de cómo queda, pero bueno, yo creo que una interpretación jurídica del Real Decreto sí que nos dice lo siguiente. Es decir, tanto la devolución del producto, sea online o comprado o adquirido en una tienda presencial, queda suspendido mientras esté vigente el estado de alarma y se reanudará cuando el estado de alarma termine. Pero no volverá al inicio, sino, por ejemplo, si el estado de alarma se proclamó, se declaró en el día 4, resulta que pues ahí se suspende el cómputo del plazo hasta que termine ese estado de alarma. Cuando se termine no se vuelve al inicio, sino justo donde nos quedamos. Ahí se vuelve. Eso es, en el caso de devolución de productos, no hace distinción la norma entre la adquisición online o presencial. Y en cuanto al derecho de desistimiento, que ya saben que es un periodo de 14 días, también queda suspenso el periodo de desistimiento, el plazo de desistimiento, en el momento que se declare ese estado de alarma. Volverá otra vez a computar donde se quedó cuando ese estado de alarma termine. Es verdad que no dice la norma nada de esto que os voy a decir, o que les voy a decir, pero que yo creo que es importante saberlo. Es decir, aunque se suspenden esos plazos, tanto de devolución de producto como de desistimiento, es importante que en caso del plazo del desistimiento el consumidor comunique al empresario su derecho a desistir. Incluido, o sea, independiente, perdón, a que ese derecho de desistimiento se ejerza como se pueda ejercer, que a lo mejor no se puede ejercer inmediatamente porque es una tienda física y no se puede salir y esa tienda está cerrada en ese momento. Pero sí que es bueno que teniendo herramientas para poder comunicarse con el empresario, por lo menos comunicarle simplemente su derecho a desistir, aunque el plazo está suspendido hasta que se termine o finalice el estado de alarma. No sé si tenéis más consultas. A ver, sí, pero vamos a ver. Cuando quiero desistir o quiero devolver, el producto tiene que estar totalmente no deteriorado e incluso en el embalaje inicial con el que se envió. Es decir, no significa que yo pueda utilizar el producto y después del estado de alarma devolverlo sin más. Si yo por las circunstancias que sea quiero devolver el producto o quiero desistir de lo que he comprado, porque a veces ocurre, queda en suspenso ese plazo de devolución y ese plazo de desistimiento por la declaración del estado de alarma, pero no usando el producto. El producto tiene que estar en perfectas condiciones, no deteriorado, y si puede estar en ese embalaje inicial que se entregó, pues así tiene que estar, para que pueda devolverse o pueda ejercitarse el derecho del desistimiento.
María José, yo creo que... Bueno, la pregunta era simplemente los plazos de la devolución de productos y el plazo de desistimiento de los productos. Entonces, opera lo mismo, está operando lo mismo la devolución de productos que el plazo de desistimiento. Y pregunta también una chica, ¿qué pasa si no comunican al empresario que quieren desistir? Porque como está en el artículo 38 un plazo para comunicar el desistimiento de 14 días desde la imposibilidad, ¿qué ocurre? No está, por lo que decía al principio, no detalla, no amplía la norma nada al respecto de esto, pero es bueno, sería bueno para evitar controversias futuras, por lo menos comunicar que se quiere desistir. Pero de que se quiere desistir no significa que yo pueda usar el producto todo el plazo que dure el estado de alarma y luego cuando acabe el estado de alarma devolver el producto después de que lo he usado. No, estamos hablando de que me pilló, que me entregaron el producto antes de la declaración del estado de alarma, realmente no lo quiero desistir, tengo mi plazo de 14 días, pero me ha pillado en la declaración de estado de alarma, que se suspende dicho plazo y se volverá a donde me quedé cuando el estado de alarma se termine. Yo considero, María José, no sé si estará de acuerdo, que ese plazo de 14 días es de obligado cumplimiento si quieres desistirte, porque Claro. que además no está suspendido por el estado de alarma, porque para efectuar una comunicación no hay ninguna imposibilidad, ¿verdad? Que los servicios de comunicación, con lo cual, si se pierde, se deja correr ese plazo de 14 días sin comunicar el desistimiento al empresario por la imposibilidad de recibir esa prestación o ese producto, pues vamos, yo creo que tiene esa posibilidad. Claro, que es diferente de la devolución del producto en el caso de los rentas de consumo, ¿no? Claro, no dice nada de este tema, simplemente habla de la suspensión de ambos plazos, la norma. Por eso decía yo que es para que realmente se pueda desistir y que no haya controversias jurídicas futuras, obviamente se comunica al empresario que se quiere desistir. Efectivamente. Después, volviendo al tema de los clubes deportivos, María José, evidentemente yo hacía referencia a distintos tipos jurídicos, asociaciones sin ánimo de lucro, sociedades mercantiles en las que los socios son titulares de acciones y participaciones y pagan las cuotas como prestación accesoria, y el último supuesto, en general, al que te has referido, en que un empresario explota unas instalaciones deportivas y presta servicios a sus clientes. Pero obviamente las asociaciones sin ánimo de lucro y las sociedades mercantiles, en las que los socios son socios mercantilmente hablando, también pueden prestar servicios adicionales extra y cobrar cuotas extra distintas de las cuotas de pertenencia o de la cuota ordinaria. Entonces, en esos casos, evidentemente, se aplican las reglas generales que ha explicado María José magníficamente bien. Es decir, que no se pueden cobrar esas cuotas si el servicio no puede prestarse. Ve también la norma, María José, que en caso de resolución el empresario tiene derecho a reducir, a descontar en la devolución los gastos mínimos, ¿no? Efectivamente. Es decir, siempre hay gastos mínimos. Es verdad que el empresario, para descontárselos de la cantidad abonada por el consumidor, tiene que desglosarlos y detallarlos al mínimo, pero es verdad que el empresario a lo mejor tiene que hacer unas inversiones que no puede, o ha hecho unas inversiones que no puede parar, aunque estemos en estado de alarma, porque si no, a lo mejor esas instalaciones se perjudicarían de tal manera que luego, una vez finalizado el estado de alarma, no se pudiera continuar con esa actividad o no se pudiera continuar con ese establecimiento. Por lo tanto, sí se devuelven las cantidades abonadas al consumidor y en algunos casos de estos clubes y en algunos casos, dependiendo también del sector que estemos hablando, hay que hacer una pequeña devolución, una pequeña incorporación de unos gastos que el empresario ya ha mantenido. Estábamos hablando antes también, si os acordáis también de las plazas de parking, del garaje, etcétera, y que la mayoría de nosotros no utilizamos porque estamos teletrabajando y estamos en casa. Pero aquellos trabajadores por cuenta ajena que no teletrabajan o no pueden teletrabajar, que son los que están trabajando hoy o mañana, y tengan que utilizar un coche para ir a su lugar de trabajo desde su lugar de residencia y tienen que aparcar y tienen una plaza de parking alquilada, pues van aparcando. Los que no estamos aparcando porque estamos teletrabajando,
Sí, pero ¿qué me dice a mí el empresario de ese parking? Me dice, mire, como también lo tengo que tener abierto para los otros trabajadores por cuenta ajena que sí están trabajando, tengo un mínimo de luz y un mínimo de gastos que obviamente tengo que invertir, que si no, no puedo, tendría que cerrar el garaje, ¿no? Bueno, luego cada sector es importante, tiene sus singularidades, por eso yo siempre he repetido a lo largo de mi exposición lo importante que es que haya una voluntad de partes y haya un acuerdo, y de hecho la norma da un plazo de 60 días para que haya un acuerdo entre ambas partes, y eso es importante, ¿no? Pues nada, ¿te parece, María José? Despedimos ya a los asistentes. Muchísimas gracias de nuevo por conectarse con nosotros. Ha sido un placer y gracias de nuevo a la Cámara. Y nada, quedamos a su disposición. Pueden contactar con nosotros a través de los correos electrónicos a través del cual remitimos la invitación y nada, un placer. Gracias. Bueno, pues lo mismo que mi compañera. Espero que podamos vernos dentro de poquito para comunicar noticias buenas y soluciones y herramientas que también pueden ayudar a los empresarios a poder ya un poquito empezar nuestra vida normal y nuestra actividad económica normal. Muchísimas gracias. Gracias.